Si dependes únicamente del salario mínimo, es muy probable que sientas una presión constante. No importa cuánto te esfuerces o cuántas horas trabajes, el dinero parece desaparecer antes de que termine el mes. No es falta de disciplina ni de ganas de salir adelante. Es que el salario mínimo está diseñado para sobrevivir, no para darte estabilidad ni tranquilidad financiera. Tal vez ya te diste cuenta de que cualquier imprevisto, una factura médica, una reparación o un gasto inesperado puede desajustar por completo tu economía. Y vivir así, siempre reaccionando, desgasta. La buena noticia es que no necesitas ganar mucho más para empezar a cambiar esta situación. Necesitas un enfoque distinto y decisiones claras. En este video voy a mostrarte qué hacer desde hoy, con lo que ya tienes, para dejar de depender únicamente de tu salario y empezar a construir control sobre tu dinero, paso a paso y sin promesas irreales. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu dinero y tomar decisiones más inteligentes, suscríbete al canal Educa tu Billetera y acompáñame en este proceso de aprendizaje financiero práctico y realista. Número 1. El salario mínimo no es un plan. Quiero empezar siendo muy claro contigo, como si estuviéramos hablando frente a frente. El salario mínimo no es un plan financiero, es un ingreso pensado para cubrir lo básico, y aún así, muchas veces ni siquiera alcanza para eso. El problema es que a la mayoría nunca nos lo explican así. Crecemos creyendo que mientras tengamos un trabajo fijo y un sueldo seguro, todo va a estar bien. Y la realidad es que no funciona así. Cuando dependes únicamente del salario mínimo, tu economía vive en modo supervivencia. Pagas renta, servicios, transporte, comida y uno que otro gasto obligatorio, y lo que queda es casi nada. No porque estés haciendo algo mal, sino porque los números no dan. Aquí es donde muchas personas empiezan a culparse, pensando que no saben administrar el dinero o que les falta disciplina. Pero no es un problema de fuerza de voluntad, es un problema estructural. Mira este ejemplo sencillo. Supongamos que tu ingreso mensual es de $1,200. No es una cifra exagerada, es una realidad para muchísima gente. Ahora vamos a los gastos fijos. Renta, servicios, comida, transporte, teléfono. Fácilmente puedes llegar a $1,050 sin ningún lujo. Esto te deja un margen real de $150 al mes. Ese es todo tu colchón. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si un mes se daña algo en casa, te enfermas o simplemente surge un gasto que no estaba en el calendario? La respuesta casi siempre es la misma: deuda. Ese margen no está pensado para crecer, está pensado para aguantar, y muchas veces ni siquiera alcanza para eso. Por eso digo que el salario mínimo cubre supervivencia, no estabilidad. La estabilidad financiera aparece cuando tienes margen suficiente para absorber imprevistos sin entrar en pánico, sin usar la tarjeta de crédito como salvavidas y sin pedir prestado para llegar a fin de mes. Visualmente es como una billetera que se vacía al mismo ritmo que avanza el calendario. Cada semana cumple una función. Cada dólar ya tiene nombre antes de que llegue a tus manos. No hay espacio para planear, solo para reaccionar. Y vivir reaccionando cansa, desgasta y genera mucha ansiedad. Lo importante de entender esto no es desmotivarte, sino todo lo contrario. Es sacarte de la cabeza la idea de que así es la vida y no se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo, pero el primer paso es aceptar que el salario mínimo, por sí solo, no te va a dar la tranquilidad que buscas. No porque tú falles, sino porque no fue diseñado para eso. Cuando entiendes esto, dejas de pelearte con tu realidad y empiezas a pensar de forma más estratégica. Ya no se trata solo de trabajar más horas, sino de construir un plan que no dependa únicamente de ese ingreso. Y de eso vamos a hablar en los siguientes bloques. Aquí estamos poniendo la base. Reconocer el problema real para poder construir una solución que sí funcione en la vida real. Número 2. No puedes ganar más, pero sí usar mejor lo que tienes. En este punto quiero que seamos muy honestos. Muchas personas cuando escuchan consejos financieros sienten frustración porque la respuesta suele ser la misma: gana más.
Y aunque ganar más ayuda, no siempre es posible en el corto plazo. No puedes pedir un aumento mañana, no puedes cambiar de trabajo de un día para otro y no puedes hacer que tu salario suba solo porque lo necesitas. Pero aquí viene algo importante que casi nadie explica bien. Aunque no puedas ganar más ahora mismo, sí puedes usar mejor lo que ya entra a tus manos. El verdadero problema no suele ser solo cuánto ganas, sino cómo entra y cómo sale tu dinero. En muchos casos, el dinero se va sin que te des cuenta, no porque lo malgastes en lujos, sino porque no existe un sistema claro. Todo se mezcla: gastos fijos, gastos pequeños, antojos, imprevistos, y cuando todo está mezclado, el dinero desaparece rápido. Quiero ponerte un ejemplo muy simple y realista. Separar $10 a la semana. Nada extremo, nada que te ahogue. $10 es una cantidad que muchas personas sienten que no hace diferencia. Pero miremos los números con calma. $10 por semana son $40 al mes. En 6 meses, eso suma $240. Y aquí viene el punto clave. No estamos hablando solo del dinero, estamos hablando del hábito. Esos $240 no te van a hacer rico, pero sí pueden convertirse en tu primer colchón básico. Ese pequeño fondo puede cubrir un recibo atrasado, una compra urgente o evitar que uses la tarjeta de crédito para un gasto pequeño. Y evitar una deuda pequeña hoy es muchas veces más importante que intentar ahorrar grandes cantidades que nunca se sostienen en el tiempo. Lo más valioso de este enfoque es que cambia tu relación con el dinero. Dejas de pensar, cuando gane más empiezo, y empiezas a decir, con lo que tengo, hago algo. Ese cambio mental es enorme, porque cuando aprendes a manejar bien poco, estás entrenándote para manejar bien más cuando llegue. Aquí el visual es muy claro: un frasco de ahorro y un checklist semanal. No es glamoroso, no es viral, pero funciona. Cada semana marcas qué cumpliste. No importa si una semana fue difícil, lo importante es la constancia. El control semanal te permite ver tu dinero con más claridad y tomar decisiones antes de que el problema crezca. Muchas personas viven pensando en el dinero solo una vez al mes, cuando cobran y cuando pagan. El resto del tiempo el dinero se mueve solo, y cuando haces eso, siempre llegas tarde. Usar mejor lo que tienes implica revisar, separar y decidir de forma consciente, aunque sea con montos pequeños. Este bloque no trata de sacrificios extremos ni de vivir limitado. Trata de recuperar control, porque cuando tienes aunque sea un pequeño margen, tu mente descansa. Ya no todo es urgencia. Y desde ese pequeño control es desde donde empiezas a construir algo más sólido. En el siguiente bloque vamos a dar un paso más. Cómo empezar a crear una salida sin poner en riesgo lo que hoy te da de comer. Número 3. Crea una salida sin dejar tu trabajo. Aquí es donde muchas personas se confunden o se asustan. Cuando se habla de dejar de depender del salario, algunos piensan automáticamente en renunciar, emprender de golpe o asumir riesgos que no pueden permitirse. Quiero ser muy claro contigo. Este bloque no va de renunciar a tu trabajo, va de dejar de depender únicamente de él. Son dos cosas muy distintas. Tu salario actual cumple una función importante: paga tus cuentas. Quitar eso de golpe no es libertad, es estrés. Por eso la idea correcta no es saltar al vacío, sino construir en paralelo. Es decir, mantener tu ingreso principal mientras desarrollas una pequeña salida adicional, algo que no ponga en peligro tu estabilidad actual. Esa salida no tiene que ser perfecta ni grande. De hecho, lo mejor es que sea simple. Puede ser un servicio básico que ya sepas hacer, una habilidad que puedas ofrecer en tu tiempo libre o incluso una venta ocasional. No estamos hablando de montar una empresa, estamos hablando de generar un ingreso extra, aunque al inicio sea pequeño. Por ejemplo, imagina que logras generar $50 o $100 adicionales al mes. Puede parecer poco, pero ese dinero ya no está comprometido con renta, servicios o transporte. Ese dinero tiene una función estratégica. Puede ir directo a tu colchón de emergencia,
a pagar una deuda más rápido o a darte un pequeño respiro financiero. Y cuando ese ingreso extra empieza a ser constante, aunque sea modesto, tu dependencia del salario baja automáticamente. El error más común es esperar el momento perfecto, esperar tener más tiempo, más energía o más dinero para empezar, y la realidad es que ese momento casi nunca llega. Por eso insisto tanto en lo de construir en paralelo. No necesitas hacerlo todos los días ni dedicarle horas interminables. A veces basta con usar mejor un par de horas a la semana. Visualmente, este bloque se entiende muy bien como una flecha que sale del salario hacia otro ingreso. No estás cortando el salario, solo estás creando una nueva dirección. Y esa flecha con el tiempo se puede hacer más grande, pero primero tiene que existir. Algo muy importante, no se trata solo del dinero extra, sino del cambio de mentalidad. Cuando tienes una fuente adicional, aunque sea pequeña, dejas de sentir que todo depende de una sola cosa, y eso reduce muchísimo la ansiedad financiera. Ya no estás atado al 100% a un solo ingreso. Este bloque no busca que mañana vivas de otra cosa, busca que empieces a probar, a aprender y a ganar confianza, porque una vez que demuestras que puedes generar dinero fuera de tu salario, aunque sea poco, tu forma de ver el trabajo, el tiempo y el dinero cambia por completo. Y en el siguiente bloque vamos a unir todo esto con algo clave, el sistema que hace que todo se sostenga en el tiempo. Número 4. Sistema es mayor a motivación. En este punto quiero que hablemos con total honestidad, porque aquí es donde la mayoría de las personas se queda estancada. No por falta de inteligencia ni de intención, sino porque confían demasiado en la motivación. La motivación es útil para empezar, pero es muy poco confiable para sostener cambios reales en el tiempo. Hay días en los que te sientes con energía, decidido a organizar tu dinero, y otros en los que el cansancio, el estrés o simplemente la rutina te ganan. Y si tu manejo del dinero depende de cómo te sientas ese día, el resultado casi siempre es el mismo: abandono. Por eso este bloque no va de frases inspiradoras ni de echarle ganas. Va de construir un sistema. Un sistema es algo que funciona incluso cuando no tienes motivación. No depende de emociones, depende de procesos claros. Y la buena noticia es que un sistema financiero no tiene que ser complicado ni técnico. De hecho, mientras más simple, más probabilidades tienes de mantenerlo. El primer paso del sistema es separar el dinero al cobrar. Este punto parece obvio, pero casi nadie lo hace bien. La mayoría paga primero todos los gastos y espera a ver si sobra algo. Y casi nunca sobra. Separar al cobrar significa decidir de antemano qué cantidad va a ahorro, a control o a un fondo específico, aunque sea pequeña. Pueden ser $10, 20 o $30. Lo importante no es el monto, es el orden. Cuando te pagas a ti primero, estás enviando un mensaje claro. Tu estabilidad también es una prioridad. El segundo paso es el control semanal. Aquí no estamos hablando de vivir obsesionado con cada gasto, sino de revisar con intención. 10 o 15 minutos a la semana son suficientes para ver qué está pasando con tu dinero. Revisas cuánto gastaste, en qué se fue y si algo se salió de lo previsto. Este control semanal te da algo muy valioso: tiempo para reaccionar. En lugar de darte cuenta del problema cuando ya no hay dinero, lo detectas cuando todavía puedes ajustar. El tercer paso es el ajuste mensual. Ningún plan financiero es perfecto desde el primer intento. La vida cambia, los gastos cambian y tus prioridades también. Ajustar no es fallar, es parte del proceso. Una vez al mes revisas qué funcionó, qué no y qué puedes mejorar. Tal vez un gasto fue más alto de lo esperado o tal vez puedes separar un poco más. Lo importante es adaptar el sistema a tu realidad, no abandonar porque no salió perfecto. Visualmente, este sistema se puede entender como 3 bloques conectados, como engranajes. Separar al cobrar pone el sistema en marcha. El control semanal lo mantiene en movimiento y el ajuste mensual lo afina. Si uno de estos elementos falta, todo se vuelve frágil.
pero cuando los tres trabajan juntos, el sistema empieza a sostenerse solo. Cuando dependes de un sistema, el dinero deja de ser una fuente constante de estrés. Ya no estás reaccionando todo el tiempo, estás tomando decisiones, y esa diferencia es enorme, porque la estabilidad financiera no se construye con motivación momentánea, se construye con sistemas simples que puedes repetir mes tras mes, incluso cuando el ingreso todavía es limitado. Llegados a este punto, quiero que te quedes con algo muy claro. Depender únicamente del salario mínimo no te hace débil ni incapaz, te hace vulnerable. Vulnerable a cualquier imprevisto, a cualquier error, a cualquier mes complicado. Y esa vulnerabilidad no se soluciona trabajando más horas sin dirección, sino tomando decisiones más conscientes sobre cómo usas tu dinero. Primero, entendimos que el salario mínimo está pensado para sobrevivir, no para darte estabilidad. Cuando tus ingresos apenas cubren lo básico, no hay margen real para errores, y eso explica por qué tantas personas viven al límite sin importar cuánto se esfuercen. No es un fallo personal, es una realidad que hay que reconocer para poder cambiarla. Segundo, vimos que el control no empieza cuando ganas más, empieza cuando usas mejor lo que ya tienes. Separar pequeñas cantidades, como $10 a la semana, puede parecer insignificante, pero en realidad es el inicio de un hábito poderoso. No se trata solo del dinero acumulado, sino de demostrarte que puedes tomar el control incluso en condiciones difíciles. Tercero, hablamos de algo clave. No necesitas renunciar a tu trabajo para dejar de depender solo de él. Crear una salida en paralelo, aunque sea pequeña, cambia por completo tu mentalidad y tu nivel de seguridad financiera. Cuando tienes más de una fuente, aunque sea modesta, el estrés baja y las opciones aumentan. Todo esto solo funciona si se sostiene en el tiempo, y por eso el sistema es más importante que la motivación. Separar al cobrar, revisar semanalmente y ajustar cada mes no es algo espectacular, pero sí es efectivo. Es la diferencia entre intentarlo una vez y construir algo que realmente se mantenga. Ahora quiero escucharte a ti. Déjame en los comentarios qué es lo que más te limita hoy con tu dinero. ¿Es el ingreso, las deudas, la falta de organización o simplemente no saber por dónde empezar? Leer tus respuestas también ayuda a que este contenido sea cada vez más útil y cercano a tu realidad. Si este video te aportó claridad y sientes que necesitas más contenido así, te invito a seguir el canal Educa tu Billetera. Aquí hablamos de dinero de forma práctica, realista y sin promesas vacías. Suscribirte es una forma de seguir aprendiendo y de acompañarme en este proceso de construir estabilidad financiera paso a paso, con los pies en la tierra y con sistemas que sí funcionan.